Finalmente corrí a mi hermana aprovechada después de meses de dejarla vivir gratis mientras yo pagaba todo, y mis padres se enteraron e intentaron hacerme sentir culpable y a ella la víctima. Siempre he sido la que hizo todo bien, trabajé duro, mantuve la cabeza gacha e hice lo que se suponía que debía hacer, pero sin importar cuánto lo intentara, nunca era lo suficientemente buena a los ojos de mi familia. Mi hermana, Lisa, por otro lado, parecía tener todo servido en bandeja de plata. Siempre fue la favorita, la que no podía hacer nada mal. Lisa y yo éramos cercanas cuando crecimos, o al menos eso pensaba. A medida que crecimos, las cosas comenzaron a cambiar. Noté que, en cada evento familiar, cada feriado, cada celebración, ella era la que recibía toda la atención. Ella no podía hacer nada mal, mientras que yo era la que siempre parecía estar en problemas, siempre decepcionando a alguien. No era que yo fuera una alborotadora, no lo era, pero si algo salía mal, yo siempre era la primera en asumir la culpa. Lisa nunca tuvo que lidiar con eso. De hecho, ella no parecía lidiar con nada en absoluto. La vida se le facilitaba, mientras que yo estaba constantemente tratando de probarme a mí misma. Cuando Lisa preguntó si podía mudarse conmigo por un tiempo, debería haberlo visto como una señal de alerta, pero no lo hice. Sentí que esta era mi oportunidad de tener un tiempo de hermanas real. Tal vez, solo tal vez, si la ayudaba, se daría cuenta de cuánto había estado ahí para ella todos estos años. Al principio, no fue tan malo. Se suponía que Lisa solo se quedaría conmigo un par de meses mientras buscaba un lugar propio. No me molestó, después de todo, era mi hermana y la familia debería permanecer unida, ¿verdad? Pero luego las cosas comenzaron a cambiar. Ella se iba al trabajo por la mañana, pero yo llegaba a casa después de un largo día y encontraba el apartamento un desastre, platos sucios por todas partes, sus zapatos esparcidos por la sala y su ropa tirada en montones en el sofá. Ni siquiera se molestaba en limpiar después de sí misma. Cuando le preguntaba al respecto, simplemente se encogía de hombros diciendo que estaba cansada o que tenía demasiado que hacer. Traté de mantener la calma, después de todo, no quería comenzar una pelea, pero en el fondo comenzaba a resentir la situación. Ella estaba viviendo conmigo gratis, ocupando espacio, y se sentía como si ni siquiera lo intentara. Mientras tanto, yo estaba luchando para llegar a fin de mes. Tenía mis propias facturas que pagar, mi propia vida que hacer malabares, y aquí estaba ella, tratando mi casa como un hotel. No ayudaba que nuestros padres parecieran ignorar el problema por completo. Estaban tan felices de que Lisa estuviera viviendo conmigo que no entendían cuánto estaba sacrificando para que esto funcionara. No veían el resentimiento que se acumulaba dentro de mí, la frustración que seguía creciendo cada día. Una noche, después de un día particularmente agotador, llegué a casa y encontré a Lisa tirada en el sofá viendo televisión, con una caja de pizza a medio comer a su lado. Ni siquiera se había molestado en limpiar. Podía sentir que me hervía la sangre, pero no dije nada de inmediato. Estaba cansada de ser la mala. Pero luego ella lo dijo: oh, por cierto, mamá y papá quieren que me quede un poco más. Están de acuerdo con eso, así que pensé que podría quedarme aquí por otros meses. Me congelé. ¿Otros meses? Ya le había dado un lugar para quedarse por más de 4 meses. Mi paciencia se estaba agotando y ahora sentía que mi propia familia se estaba aprovechando de mí. No podía simplemente quedarme sentada y dejar que me manipularan más. La verdad era que estaba cansada, cansada de ser siempre la que se sacrifica, cansada de ser siempre la que cede. No era justo. Yo estaba trabajando como una burra solo para sobrevivir, y Lisa estaba viviendo aquí gratis, sin preocupaciones en el mundo. Esa noche, después de que se fue a la cama, me senté y comencé a pensar. Esto no se trataba solo del desorden o la falta de respeto, se trataba de todo: los años de sentir que no era suficiente, la forma en que mi familia siempre tomaba el lado de Lisa, sin importar qué. Nunca habían estado ahí para mí como lo habían estado para ella, y ahora aquí estaba yo, apoyándola de nuevo, y se sentía como si nada hubiera cambiado. Tenía que tomar una decisión. Al día siguiente, no podía sacudirme la sensación de que algo tenía que cambiar. No podía seguir así, sintiéndome invisible en mi propia casa, sintiéndome como si se estuvieran aprovechando de mí. Había aguantado que Lisa viviera aquí durante meses, mientras trataba de mantener mi propia vida, pero ya no era justo. Después del trabajo, entré al apartamento y ahí estaba ella, descansando en el sofá de nuevo. Ni siquiera recibí un hola. Era como si no le importara que yo hubiera tenido un largo día. No le importaba nada en realidad, excepto su propia comodidad.
No pude contenerme más. Lisa, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener mi voz firme. Ella me miró, con los ojos todavía pegados a la pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó, sonando tan casual, tan despreocupada. No voy a seguir haciendo esto. Necesitas mudarte. Has estado aquí lo suficiente y no voy a dejar que te quedes aquí gratis, dije, mi voz un poco más enérgica de lo que pretendía. Ella parpadeó sorprendida, luego soltó una pequeña risa. ¿En serio? ¿Quieres que me vaya? Sí, has estado aquí lo suficiente y te he pedido que contribuyas, pero no lo haces. No limpias, no respetas el espacio y yo estoy luchando para pagar las facturas mientras tú vives aquí sin una preocupación en el mundo. Ya me harté. Por un momento, no dijo nada. Simplemente me miró, entrecerrando los ojos. Luego, con esa forma casual suya, dijo, bueno, no tienes que ser tan dramática al respecto. Solo iba a quedarme un poco más hasta que resolviera las cosas. No, no lo harías. Estabas planeando quedarte todo el tiempo que pudieras. Te estás aprovechando de mí y no voy a dejar que lo hagas más, respondí. No podía creer que lo estuviera diciendo. Esta no era la hermana que solía conocer. Esta era alguien que pensaba que podía pisotearme sin ninguna consecuencia. Se levantó entonces, un poco demasiado rápido, y espetó, no soy un caso de caridad, ¿ok? Solo estoy tratando de arreglar mi vida. ¿Por qué tienes que hacer que todo sea tan difícil? No estoy haciendo las cosas difíciles, tú lo estás haciendo, respondí, tratando de controlar mis emociones. No he sido más que paciente, pero has cruzado la línea. Es hora de que te vayas. Su rostro se torció en incredulidad, y entonces me di cuenta, nunca había pensado ni una sola vez que tendría que irse. Mi hermana siempre había podido depender de otros. Mamá y papá siempre la habían apoyado, y ahora se suponía que yo debía seguir apoyándola así. Ella soltó un bufido de frustración, agarró su teléfono y llamó a mamá. Sabía exactamente lo que se avecinaba. Mamá trataría de disuadirme, me diría que estaba siendo dura y me rogaría que dejara que Lisa se quedara más tiempo. Cuando colgó, el rostro de Lisa estaba rojo de ira. Mamá dijo que debería hablar contigo sobre esto. Estás siendo irrazonable. Reasonable, luchaba por mantenerme en calma. No, he sido paciente, lo he intentado, pero terminé. Necesitas resolverlo por tu cuenta. No puedes seguir dependiendo de otras personas. Se quedó allí por un momento, furiosa. La vi calcular su próximo movimiento, pero no dijo nada. En cambio, se fue a su habitación dando un portazo. Los días siguientes fueron tensos. Lisa apenas me hablaba y podía sentir que las paredes se cerraban sobre mí. Sabía que estaba herida, pero honestamente no me importaba. La ira que había estado reprimiendo durante tanto tiempo finalmente comenzaba a aflorar. Estaba cansada de ser la que siempre sería. Entonces sucedió. Mamá y papá llamaron. Al principio no contesté, no estaba de humor para escuchar su sermón de culpabilidad, pero después de algunas llamadas perdidas, decidí contestar. ¿Por qué estás haciendo esto? La voz de mamá era suave, pero podía escuchar la decepción. Lisa solo necesita un poco de ayuda en este momento. Está pasando por un momento difícil. Me quedé en silencio por un momento, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en mí. Siempre has tomado su lado, ¿verdad? No importa que, ella es tu niña perfecta y yo soy solo la otra, la que no tienes tiempo para. Eso no es cierto, cariño. Sabes que te amamos, pero Lisa nos necesita en este momento y está siendo dura con ella, respondió mamá. He sido dura con ella durante años, mamá. Ella nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones. No limpia después de sí misma, no paga la renta y, sin embargo, recibe todo servido en bandeja de plata, mientras que a mí me toca recoger los pedazos. Terminé de ser la que sacrifica todo. Mamá suspiró, claramente frustrada. Solo estamos pidiendo un poco más de paciencia. ¿No puedes ser más comprensiva? He sido paciente lo suficiente. No puedo seguir haciendo esto. La voy a echar. Necesita aprender a valerse por sí misma. El teléfono se quedó en silencio por un largo momento, y cuando mamá volvió a hablar, fue casi como si me estuviera suplicando. Por favor, no hagas esto. Somos familia. No le des la espalda a tu hermana. No le estoy dando la espalda. Estoy haciendo lo que es mejor para ambas, dije. Colgué antes de que pudiera escuchar más de sus excusas. No necesitaba escucharlas.
Había terminado. Los días que siguieron fueron un torbellino de tensión y frustración. Lisa apenas me hablaba, y cuando lo hacía, siempre era algún comentario sarcástico o una observación indirecta. La calma que una vez había tratado de mantener ahora se había ido. Podía sentir la tensión entre nosotras, y honestamente no sabía cuánto más podría soportarlo. Entonces, una tarde, me atrapó en la cocina mirando la pila de facturas que estaba tratando de ordenar. Se quedó allí por un momento, observándome mientras anotaba números, balanceaba cuentas, tratando de darle sentido a todo. Estaba exhausta. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba en la habitación hasta que finalmente rompió el silencio. ¿De verdad crees que es justo?, preguntó Lisa, su tono más serio de lo habitual. Me estás echando por unas cuantas cosas. No entiendes por lo que estoy pasando. No volteé. Estaba demasiado molesta y necesitaba un momento para serenarme, pero sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. ¿Estaba siendo injusta? Respiré hondo antes de responder, no tienes idea de lo que he estado pasando. Trabajo todo el día. Cuando llego a casa, encuentro este lugar un desastre. Estoy luchando, Lisa, y tú has tenido todo servido en bandeja de plata. No voy a seguir limpiando tu desorden mientras tú te sientas y te relajas. Lisa se burló, dando un paso adelante. Oh, ¿así que ahora estás jugando a la mártir? Como si no tuviera mis propios problemas. Ni siquiera entiendes por lo que estoy pasando. Solo estoy tratando de recuperarme. ¿Sabes qué? Tal vez ni siquiera necesito estar aquí. Tal vez tengas razón. Simplemente me iré, agregó. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. Después de todo, estaba actuando como si yo fuera la que la había perjudicado. Se giró para salir de la habitación, pero no pude dejarlo pasar tan fácilmente. No, Lisa, no puedes alejarte de esto como si no fuera nada. Has estado viviendo aquí gratis y ahora quieres actuar como si yo fuera la mala. No, no voy a dejarte salirte con la tuya esta vez. Se detuvo, dándome la espalda. Podía ver sus hombros tensos, su ira hirviendo justo debajo de la superficie. ¿Crees que esto es fácil para mí?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. He tenido que lidiar con tanta mierda por mi cuenta, y ahora me estás echando como si yo fuera la que ha hecho algo mal. Di unos pasos hacia ella. Me has estado usando, Lisa. No has pagado un solo centavo de renta. No limpias después de ti misma y esperas que yo simplemente lo deje pasar. Terminé de ser la que tiene que ceder. Se giró, su rostro contorsionado por la incredulidad. ¿De verdad hablas en serio sobre esto? Bien, pero no creas que esto es el final. Encontraré mi propio lugar, pero te arrepentirás de esto, lo juro. La mirada en sus ojos me hizo dudar por un momento. Era como si ni siquiera viera el daño que había causado. Estaba tan absorta en sus propios problemas que ni siquiera podía comprender cuánto me había quitado. No me voy a arrepentir, Lisa, dije, mi voz firme, aunque por dentro estaba furiosa. Esto es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Salió furiosa de la habitación y no supe nada de ella durante el resto de la noche. No sabía qué esperar a continuación. ¿Se iría de inmediato o alargaría esto, tratando de hacerme sentir culpable para que la dejara quedarse más tiempo? A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto de mamá. Era uno de esos mensajes de necesitamos hablar. Había estado temiendo esto. Lo abrí con vacilación. Lisa me contó lo que pasó. No creo que entiendas lo mucho que se ha estado esforzando. Ha estado luchando con mucho, y creemos que deberías darle más tiempo. Sé que las cosas se calentaron, pero es familia y necesitamos apoyarnos mutuamente. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía exactamente a dónde iba esto. Mamá me rogaría que dejara que Lisa se quedara más tiempo, que fuera más paciente, que siguiera dando y dando sin pedir nunca nada a cambio, pero ya había tomado mi decisión. No iba a dejar que Lisa me manipulara más. Ignoré el mensaje y seguí con mi día. Era hora de que me concentrara en mí misma, de dejar de ser la persona que siempre ponía las necesidades de los demás primero. Por una vez, iba a hacer lo que era mejor para mí. Alrededor del mediodía, Lisa entró en la sala de estar con una maleta en la mano. Me miró, pero no había disculpas en sus ojos, ni reconocimiento de lo que acababa de suceder. Era como si nada hubiera cambiado. Me voy, dijo secamente, pero no creas que esto ha terminado. Resolveré las cosas. No soy un caso de caridad, ¿ok? Me levanté,
caminando hacia ella lentamente, tratando de controlar mis emociones. Tienes razón, no eres un caso de caridad, pero tampoco eres mi responsabilidad. Espero que aprendas algo de esto. Ella se burló, poniendo los ojos en blanco, y sin otra palabra, se fue. Así de simple. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, un extraño silencio se apoderó del apartamento. Era una calma extraña, como si todo finalmente hubiera llegado a un punto crítico y ahora no quedara nada más que esperar. Me quedé allí por un momento, mirando la puerta, todavía procesando todo lo que acababa de suceder. Me había dicho a mí misma que sería un alivio, pero la verdad era que no estaba segura de cómo sentirme. Había pasado tanto tiempo siendo la que mantenía las cosas unidas, tratando de mantener la paz, que ahora, con Lisa fuera, casi me sentía perdida. Durante los siguientes días hubo mucho silencio de radio. Ni mensajes de texto de Lisa, ni llamadas telefónicas de mamá. Era casi como si el mundo hubiera cambiado y de repente estuviera en territorio desconocido. ¿Era este realmente el final? ¿Las cosas volverían a la normalidad o me vería obligada a recoger los pedazos de una familia rota? La verdad era que ni siquiera estaba segura de querer que las cosas volvieran a la normalidad. Había vivido toda mi vida siendo la que pasaba desapercibida, la que se esperaba que fuera la comprensiva, la paciente. Era agotador. Había pasado tantos años manteniendo la paz, haciendo lo que todos los demás querían, que había perdido de vista lo que necesitaba. Pero por mucho que me hubiera convencido de que estaba mejor sin el drama, no podía sacudirme la sensación de que todavía estaba atrapada en él. Unos días después de que Lisa se fuera, recibí una llamada de mamá. No estaba segura de si estaba lista para hablar con ella, pero contesté de todos modos. Cariño, ¿podemos hablar, por favor? La voz de mamá temblaba, casi suplicaba. No estaba segura de qué esperar, pero ya podía escuchar la culpa en su voz. ¿De qué quieres hablar?, pregunté, tratando de mantener mi tono neutral. Se trata de Lisa. Está realmente luchando, y creo que necesitas ayudarla. Sé que las cosas se calentaron, pero es familia y necesitamos apoyarnos mutuamente. Cerré los ojos, tratando de mantener la calma. La he apoyado durante meses, mamá. Ha tenido un viaje gratis y ya terminé con eso. No puede seguir pidiéndome que la acepte cuando ni siquiera intenta poner de su parte. He hecho lo suficiente. Pero es tu hermana. Se supone que la familia permanece unida, respondió, su voz elevándose ligeramente. Estás destrozando a nuestra familia. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. No, mamá, ella es la que ha estado destrozando las cosas. Siempre has tomado su lado. Siempre has puesto excusas para ella. Ya no voy a hacer eso. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Podía oírla respirar, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sé que estás enojada, pero tienes que entender que Lisa nos necesita en este momento. Está en un mal lugar. No puedo simplemente darle la espalda. No le estoy dando la espalda. La estoy obligando a enfrentar las consecuencias de sus acciones, dije, tratando de mantener mi voz firme. Necesita aprender a valerse por sí misma. Siguió otra larga pausa, y cuando mamá finalmente habló, su voz era más suave. Entiendo que estás herida, cariño, pero no puedes simplemente cortarla así. No es saludable. Me quedé callada por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Estaba siendo egoísta? Era difícil decirlo, pero en el fondo sabía que estaba tomando la decisión correcta para mí misma. No iba a dejar que los problemas de mi hermana se convirtieran en mi carga nunca más. No puedo ayudarla si ella no quiere ayudarse a sí misma, dije en voz baja. Lo siento, pero ya tomé mi decisión. No hubo respuesta durante mucho tiempo, luego, justo antes de que estuviera a punto de colgar, escuché la voz de mamá de nuevo, pequeña y derrotada. Espero que sepas lo que estás haciendo. Lo sé, dije, con el corazón apesadumbrado pero resuelta, y con eso, terminé la llamada. No me sentí mejor, no me sentí peor, simplemente se acabó. Pero luego, un par de días después, recibí un mensaje de texto de Lisa. No había sabido nada de ella desde que se fue, y supuse que era solo otra exigencia, otra súplica para que la dejara volver. No estaba segura de si siquiera quería leerlo, pero la curiosidad pudo más que yo. Sé que estás enojada conmigo, pero he estado pensando y me di cuenta de que tienes razón. La cagué. No debería haberte dado por sentada. Lo siento. Me quedé mirando el mensaje de texto durante mucho tiempo.
Era diferente a todo lo que había esperado de Lisa. Ella nunca se había disculpado antes y ahora aquí estaba diciendo que la había cagado. Parte de mí quería creerlo, pensar que realmente había cambiado, pero otra parte de mí lo sabía mejor. Era algo de una sola vez, una disculpa simbólica porque no tenía a dónde ir. No respondí de inmediato. En cambio, dejé mi teléfono y caminé hacia la sala de estar, necesitando un momento para procesarlo todo. ¿Podría confiar realmente en ella de nuevo? ¿Podría realmente volver a ser la persona que sería cada vez? Antes de que pudiera pensarlo bien, mi teléfono volvió a sonar. Era de mamá esta vez. Lisa está realmente luchando. No le está yendo bien. Dice que está tratando de encontrar un lugar, pero está asustada. Sé que estás molesta, pero por favor, no te rindas con ella. Me quedé mirando el mensaje de mamá durante mucho tiempo. Las palabras se volvieron borrosas, pero el significado era claro. Me estaba pidiendo que perdonara a Lisa, que la dejara volver, que fuera la persona que siempre recogía los pedazos, el mismo ciclo en el que había estado atrapada durante años. Pero ya no era esa persona. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener todo unido, tratando de mantener la paz en una familia que se había estado desmoronando durante demasiado tiempo. Había sacrificado tanto, ¿y para qué? Para que Lisa pudiera seguir usándome, para que mis padres pudieran seguir consintiéndola. Finalmente había llegado al punto en que no podía dar más. Dejé mi teléfono lentamente, con el corazón apesadumbrado pero resuelta. Había tomado mi decisión y nada iba a cambiarla. Más tarde esa noche, recibí otro mensaje de texto, esta vez de Lisa de nuevo. Dudé antes de leerlo. No iba a dejarlo pasar tan fácilmente. No tengo a dónde ir. Por favor, estoy realmente luchando. Eres mi hermana, te necesito. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y sentí ese familiar tirón de culpa, pero no fue suficiente para hacerme cambiar de opinión. No esta vez. Escribí una respuesta, mis dedos moviéndose con una calma certeza. No era una respuesta que quería enviar, pero era la que necesitaba ser dicha. Lo siento, Lisa, pero terminé. Necesitas resolver esto por tu cuenta. Te he ayudado más que suficiente y no puedo seguir permitiendo tus errores. Necesitas crecer. Presioné enviar antes de que pudiera dudar. El mensaje se sintió frío, duro incluso, pero en el fondo sabía que era lo correcto. Era hora de que Lisa enfrentara la realidad. Era hora de que yo dejara de ser la muleta que sostenía a todos los demás. El silencio que siguió se sintió diferente esta vez. No hubo una avalancha de disculpas, ni sermones de culpabilidad, solo vacío, y por primera vez en años sentí que podía respirar. Mi teléfono volvió a sonar, y cuando miré, era un mensaje de mamá. ¿Realmente has tomado tu decisión, no es así? Es familia. Suspiré, mis dedos flotando sobre el teclado. ¿Qué más había que decir? No más explicaciones, no más súplicas. He tomado mi decisión y no voy a cambiar de opinión, respondí. Apagué mi teléfono después de eso, sin molestarme en leer el resto de los mensajes que pudieran llegar. La decisión estaba tomada. Tenía que velar por mí misma ahora. A medida que pasaban los días, no supe nada más de Lisa. Se sintió como el capítulo final de una larga y dolorosa historia. Tal vez algún día lo entendería, tal vez no, pero sabía una cosa con seguridad, esta vez no iba a cargar con su carga por más tiempo. Me había elegido a mí misma, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No más culpa, no más drama, solo yo avanzando, y eso fue suficiente.